Hola, buenas tardes. Voy a exponerles sobre el Factory Patterns. Mi nombre es Ángel Reyes Frausto. Y bueno, los Factory Patterns son dos, se dividen en dos, que es el Abstract Factory y el Factory Method. Aunque también voy a hablarles un poco sobre lo que es el Simple Factory, ya que esta idea nos va a ayudar a desarrollar los demás. Y bueno, como sabemos, pues es que cada patrón de diseño resuelve un problema, ¿no? Es como una respuesta a un problema, una solución. ¿Y a qué problema nos habla el Factory Patterns? Pues a la creación de objetos, ¿no? Porque son patrones creacionales. ¿Y a qué nos referimos con esta creación de objetos? Pues como sabemos, cuando usamos la palabra reservada new, se están creando objetos, ¿no? Y si creamos en todo, dentro de funciones y así, puede que no sea muy flexible del todo y en tiempo de ejecución no podamos hacer cambios, sino lo que ya hicimos en el new. Por eso tenemos que hacer las cosas flexibles, intercambiables y usar pues interfaces. ¿Y cómo se hace esto? Pues como ya di una idea, pues encapsulando precisamente esa creación. ¿Cómo encapsulamos? Pues precisamente viendo qué es lo que varía, como nos ha dicho uno de los principios. Así que bueno, podemos comenzar con el ejemplo de la pizzería. Aquí tenemos pues, un simple código de una pizzería, bueno, una función donde se ordenan las pizzas que recibe un string de qué tipo de pizza quiere, si de queso, pepperoni, almeja o vegetariana. Y pues todas las pizzas se preparan, se cocinan, se cortan y se ponen en su respectiva caja. Como pueden ver, o sea, todas las pizzas les pasa eso sin importar qué tipo son. Y bueno, estoy retornando la pizza. Ahorita no nos interesa bien de dónde viene esto ni nada. Y, y bueno, aquí si buscamos encapsular lo que varía, pues precisamente en esta if, estamos viendo que esto es lo que varía. Entonces, pues eso es lo que está variando. Y eso literalmente lo arrastramos y podemos poner en una nueva clase, ¿no? Aquí le llamamos Simple Pizza Factory. Y literalmente ese código es lo mismo. O sea, aquí podemos ver una comparación de los dos códigos, ¿no? Donde literalmente lo de la derecha lo arrastramos hacia lo de la izquierda. Y bueno, obviamente para poder hacer uso de ese factory, tenemos que hacer una instancia primero, ¿no? Entonces aquí creamos otra clase y dentro de esa clase otra vez el order pizza que ya teníamos. Y aquí tenemos esta línea que dice pizza igual a factory.create pizza type, que eso equivaldría a lo mismito a todo el rollo que teníamos aquí. Pero pues ahora literalmente pues arrastrando, ¿no? Ya encapsulando esa parte. Y te puedes preguntar, pues, ¿esto de qué nos sirve, no? No es como solo pasar el código a otra parte y ya. Este, pues sí, pues en cierta parte lo arrastras únicamente y copias y pegas y lo pones en otra clase, pero no del todo, porque esto es como, nos sirve de una buena práctica para fomentar la reutilización y la organización del código. Este, ya que puede que este método de creación no simplemente se use en el order pizza, sino en algún otro método dentro de esta Pizza Store. Y es bueno el Simple Pizza Factory. Aquí se define como un idioma de programación, recordemos que no es un patrón de diseño, y donde después estamos básicamente encapsulando la creación de la instalación de los objetos, ¿no? Pero no le saca provecho del todo, o sea, no es flexible, programa para una implementación y no está usando el verdadero poder del polimorfismo. Este, pero, como he dicho, podemos sacar provecho de esto y recordar otro de los principios, ¿no? Programa para una interfaz, no para una implementación. ¿A qué me refiero con esto? Pues aquí tenemos nuestro código que ya teníamos para hacer la orden de pizzas y crear el objeto pizza dentro del factory. Pues, como hemos dicho, esto está como muy concreto, ¿no? No es tan flexible. Entonces, cuando es flexible, ¿qué hacemos? Hacemos una interfaz, ¿no? Una clase abstracta que como podemos ver, las clases abstractas son esas, ¿no? El Public Abstract Pixel Store y el Create Pizza es nuestro nuevo factory. Como le hemos cambiado de nombre y le hemos hecho abstracto básicamente, pero todo va a quedar mucho mejor. ¿Por qué? Porque seguimos con nuestro ejemplo de la pizza y digamos que aquí está nuestra Pizza Store, ¿no? Tenemos la función abstracta que crea la pizza y la orden. Dentro de la orden mandamos a llamar al Create Pizza, ¿no? Y además hacemos lo de cortarla y esas cosas. Pero ahora, como ya la hicimos abstracta, pues tenemos que hacer ciertas implementaciones, ¿no? Digamos que tenemos dos pizzerías distintas, ¿no? Una de New York Style y otra de Chicago. Y pues ambos tienen que implementar esa función abstracta de Create Pizza. Y básicamente el código para esto es lo mismo que vemos desde el principio, este if con el tipo y que retorna el tipo específico. Este, que podemos notar que el new tiene como cierto
clase concreta, ¿no? New York Style Cheese Pizza, New York Style Veggie Pizza, New York Style Cream Pizza. Y entonces, ¿qué estamos creando realmente? Pues pizzas, ¿no? O sea, vamos también a contemplar un poco esto, que el objeto concreto del que estamos hablando en nuestra factory, que estamos creando, son pizzas, ¿no? Y las pizzas tenemos muchos estilos. Y aquí realmente podremos tener una flechita para cada uno, pero decidí organizar así para mayor claridad. Y realmente ahorita nos interesa saber cómo, qué componentes tiene el nombre y qué cosas tiene, ¿no? Son simplemente como la idea, la estructura. Y bueno, aquí me faltó unas flechitas que, como podemos ver, aquí tenemos todo lo que hemos elaborado, ¿no? Por el lado izquierdo tenemos la Pizza Store, ¿no? Con los métodos que habíamos visto, Create Pizza, que es como nuestros factories, y el Order Pizza, que es el que manda a llamar a esta factory y hace las demás funciones. Y aquí tenemos las implementaciones concretas de esa Pizza Store, que son la de New York y la de Chicago. Y por el otro lado tenemos la abstracta pizza y las tipos de pizza que habíamos mandado a llamar, que son pues varias, de queso, pepperoni y esas cosas. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta que cada pizza store concreto crea crea pizzas concretas. O sea, no, no necesariamente tiene que ser como de un tipo concreto, pueden compartir tipos, pero esta es la idea principal del Factory Method, de que un factory concreto crea, de alguna manera, tiene un modo de crear objetos concretos. Y si lo vemos de manera un poco más general, este sería el diagrama general del factory method. Tenemos un creador, que es abstracto, y un creador concreto, ¿no? Que implementa ese creador con su factory method, que en nuestro caso el factory method sería el que crea la pizza. Además tenemos un producto con un producto concreto que implementa ese producto. Porque no nos sirve de nada tener ya solo un simple producto y ya. O sea, no, este rollo no tendría mucho sentido. Aquí el problema es sacar provecho de cuando tenemos muchos. Tenemos que resolver ese problema. Y bueno, aquí traté de dibujar para que se vea un poco más claro cómo se relacionan el diagrama general con nuestro caso concreto de las pizzas. Aquí podemos ver que el creador corresponde al Pizza Store y las implementaciones específicas, o sea, el Concrete Creator son los Pizza Store de New York y de Chicago. Y asimismo los productos son, el producto es la clase abstracta de pizza y el producto concreto son las pizzas concretas, la de New York Style Cheese, New York Style Pepperoni y esas cosas. Y bueno, aquí como disclaimer, como he dicho anteriormente, no es necesario que cada creador concreto cree un objeto concreto distinto, porque aquí como vemos estamos agrupando, ¿no? Que, la de New York Style solo puede crear New York Style Pizzas. Que el Chicago Style Store solo puede crear Chicago Style Pizzas. Pero no es realmente así, y por eso no me gustó mucho el ejemplo que maneja nuestro libro, y por eso he decidido traer otro ejemplo simple que encontré en internet y que me gustó mucho. O sea, en un videojuego, tenemos una función para crear enemigos, ¿no? Entonces, aquí nuestro producto abstracto sería el enemy y los productos concretos serían las implementaciones de esos enemies. Que aquí tenemos el Goomba, el Trupa y el Spinny. Este, y bueno, el creador obviamente va a ser la factory, la fábrica que crea esos enemigos y que nos dice cómo crearlos. Y podemos tener distintas implementaciones de estos para crear los factories. Podemos tener uno que crea los enemigos de manera random, de que primero un Goomba, luego un Spinny, luego otro Goomba, luego un Trupa y así. O podemos tener uno que solo agarre uno de los Concrete Products, uno de Goomba Enemy Factory, o quizás uno lineal que cree así, primero, o sea, uno, dos, tres, Goomba, Tropa Spinny y así. O sea, este es el verdadero poder de los factories. Asimismo, también se le falta mencionar que se le pueden pasar parámetros a estos factories, lo cual pues aumenta mucho pues lo que se puede hacer con estos. Y bueno, ahora sí la definición del factory method. El Factory Method básicamente define una interfaz para crear un objeto, pero permite que las subclases decidan qué clase crear una instancia. O sea que las implementaciones de esa clase abstracta store, que son las New York Style Store, pues son las que van a decidir qué es lo que realmente vamos a crear. Y bueno, el método Factory permite que la clase difiera la creación de instancias a subclases, que es lo que acabo de decir. Y bueno, sin darnos cuenta, pues hemos aplicado un nuevo principio de diseño, ¿no? ¿Cuál es? El principio de inversión de dependencias, que se dice, depende de abstracciones, no de clases concretas. ¿Qué nos referimos con esto? Pues que aquí podemos ver un poco la estructura que hemos creado, ¿no? Donde la pizza es abstracta, la pizza store manda a llamar esa pizza y gracias a las factories podemos crear distintas pizzas concretas, ¿no? Este, y se llama así de inversión de dependencias, porque podemos ver que el pizza store tiene una flecha para abajo y las diferentes pizzas concretas flechas para arriba. Entonces, no hay una dependencia directa
y eso nos ayuda. Esto pasaría si fuera una dependencia directa entre Pizza Store y los diferentes tipos de pizza. O sea, si cambiáramos algo dentro de cada estilo concreto de pizza, pues afectaría al Pizza Store y eso no sería muy mantenible, que digamos. Entonces, tache. Bueno, volvemos con las pizzas. ¿Qué pasaría si queremos distinguir entre los ingredientes de las distintas regiones? ¿Tendríamos que crear un factory para cada ingrediente? Pues esto se vería algo así. O sea, tendríamos que crear un factory, por ejemplo, de la masa de New York y Chicago, y cómo sería para cada uno. O sea, la de New York, pues está delgada, la de Chicago está gruesa, y luego lo mismo para el queso, y lo mismo para la salsa, y lo mismo para todo. O sea, esto sería horrible. Y aparte el main se vería algo así. Tendríamos que crear en el main varios factories y tenerles con los sets y pasarlos al el de la pizza, y no, está muy mal, todo está también tache. Pues para eso existe el Abstract Factory, que básicamente, en grandes rasgos, quizás está no muy bien la definición, pero me gusta verlo así, es un set de factory methods, o bueno, algo así como he dicho. Lo que podemos hacer aquí es tener un Ingredients Factory, donde tenemos varios métodos de create, porque antes solo teníamos un create pixel, ¿no? Ahora tenemos un create para cada ingrediente, ¿no? Y donde pues cada ingrediente sería algo así, ¿no? Como he dicho, la masa puede ser o delgada o gruesa. O sea, estas son interfaces, estos, el dough, el sauce, el cheese, no son objetos concretos, son interfaces. Aquí también como disclaimer en el libro no se distingue de que interface o abstract, con interfaces en todo este contexto nos estamos refiriendo a que puede ser ambos. Y bueno, aquí como el Pizza Ingredient Factory pues es una interfase, tenemos que implementarlo, ¿no? Aquí está la de New York, que básicamente dentro del create tiene un tipo específico de masa, dentro del sauce un tipo específico de salsa, y así, y queso, y vegetales, todo. Y esto terminará viéndose algo así. Que del lado izquierdo tenemos la interfase de Pizza Ingredient Factory, y debajo de ellas tenemos la de Chicago y la de New York, que son implementaciones concretas. Y del lado derecho pues tenemos todos nuestros interfaces de objetos, ¿no? La masa, la salsa, el queso y la almeja, creo. Y en todas ellas tenemos implementaciones concretas. Que si lo vemos de cierta manera es lo mismo que acabamos de ver con el Factory Method, pero multiplicado. Este es un diagrama así general, con interfaces, un Abstract Factory que da un producto concreto A, un producto concreto B. Y sí, básicamente, como he dicho, es lo mismo, pero con un montón de distintos objetos que implementan implementaciones concretas de ese objeto. Y bueno, también podemos ver el cliente que es el que manda a llamar en primer lugar create. Y entonces podemos definir el Abstract Factory como aquel que proporciona una interfaz para crear familias de objetos relacionados o dependientes, sin especificar sus clases concretas. Aquí me faltó mencionar lo de las familias de ingredientes. Este es otro punto muy a favor del Abstract Factory, que es cuando queremos crear familias de ingredientes. O sea, en el Chicago, como hemos visto, utilizamos un tipo específico de masa, un tipo específico de salsa, y en el New York otro. Entonces, esto nos permite como agrupar y no permitir que, por ejemplo, en Chicago utilicemos el tipo de masa de New York, y así que no se mezclen todos los ingredientes y agruparlos y tener un mayor orden. Y como he hecho, los ejemplos de estas de las pizzas no me gustaron mucho, entonces también traje otro ejemplo, que es que aquí tenemos una interfaz de usuario, que en la creación esto es muy común como lo leí. El Abstract Factory sería aquel que crea pues la interfaz de usuario, y los Concrete Factory sería un tema oscuro y uno blanco, que esos son muy común. Los productos abstractos aquí serían un botón, una ventana, aquí puede ser muchos más componentes para las interfaces de usuario. Y los productos concretos serían los correspondientes a esos abstractos, pero referenciando al Concrete Factory, ¿no? Que sería un botón del tema oscuro, un botón de tema blanco, un botón del tema, que una window de tema oscuro, un window de tema claro. Y bueno, ya como conclusión, podemos decir que el Factory Method está basado en la herencia, porque cede a la subclase la creación de los objetos, ¿no? Y además de que crea un solo tipo de objeto, y pues es ideal para crear objetos individuales, porque él no hace familias como el Abstract, que se hace una familia de objetos y está basada en la composición, y bueno, es ideal para como objetos que tienen una relación entre sí, una lógica. Y bueno, pues ambos nos permiten básicamente encapsular la creación de objetos y disminuir las dependencias lo que es en las clases concretas, como hemos visto en uno de los diagramas. Y pues básicamente esto sería todo, así que muchas gracias, espero haya quedado claro.